Saludos cordiales, estimados hermanos. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que dice la palabra en Efesios 2, versículos 1 al 10. El título de esta charla, de este sermón, es Salvación por gracia. Sabemos muy bien que Cristo nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser hijos suyos. Fuimos adoptados gracias a su perfecta voluntad. El Señor y su gracia sublime un día nos alcanzó para darnos vida, ya que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados, guiados ciegamente por la corriente de este mundo y obviamente por Satanás. Estábamos antes llenos de avaricia, llenos de orgullo, llenos de ira, de maledicencia y muchos otros pecados que los hijos de desobediencia aún siguen practicando. En Efesios 2, del 1 al 10, vemos un tipo de informe de la miserable condición por naturaleza de los efesios y de cuántos somos del linaje gentil. Vemos un informe glorioso de un cambio que fue operado en ellos y también en nosotros. También los grandes privilegios que tanto los judíos de ese tiempo como los gentiles reciben de Cristo al convertirse. Por favor, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estimados hermanos, después de haber dado lectura a lo que nos dice Efesios, capítulo 2 del verso 1 al 10, tenemos que entender que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Fue dirigida a los creyentes de Éfeso y de otras iglesias cercanas a la provincia de Roma, ubicada en lo que hoy es Turquía occidental. Éfeso era una ciudad demasiado influyente, conocida también por ser un centro de culto idolátrico, la inmoralidad sexual, el ocultismo y las múltiples filosofías que allí se daban eran contrarias a la voluntad de Dios. En ese ambiente corrupto, los nuevos creyentes necesitaban ser instruidos para comprender cuál era su nueva identidad en Cristo Jesús. Pablo escribió esta epístola con el propósito de afirmarles que aunque antes estaban alejados de Dios, dados a sus deseos carnales como lo leímos anteriormente, ahora eran parte del pueblo de Dios, por gracia, unidos a Cristo y llamados a una vida diferente, alejados completamente de esas prácticas que Dios aborrece y llamados a servirle. La carta les ayuda a redefinir su identidad y a fortalecer su fe en medio de un ambiente hostil. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que quieren decir las Escrituras en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas no regeneradas están muertas en sus delitos y pecados. No quiere decir que carezcan de espíritu por el cual la persona es hecha un alma viviente, sino que ese espíritu es inoperante psicológica y moralmente en cuanto a las cosas de Dios. Está inclinado al pecado, lo que se conoce como muerte espiritual. El apóstol hace un énfasis a referirse a la condición miserable que el hombre se hallaba antes de su conversión. Podemos ver aquí cómo Pablo expresa de tres maneras la pauta que sigue el pecador antes de su conversión, antes de doblegar su vida a Cristo Jesús. Primero, va siguiendo la corriente de este mundo, como los peces que han muerto van y siguen inertes la corriente de las aguas.
Semejante es la corriente que siguen los mundanos inconversos, una corriente que desemboca en la perdición eterna. Segundo, camina conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás. Esto quiere decir que se somete a ese gobierno tiránico, a ese gobierno de tinieblas, de oscuridad que Satanás está operando, el príncipe de este mundo, como lo dice Juan 12:13. La persona está sumisa a la autoridad del diablo por medio del pecado. Esta es la peor esclavitud que puede existir. Aparentemente con vida, aparentemente con una vida llena de placeres, de satisfacción, pero sabemos que está completamente muerto a la gloria del Dios eterno. En un tercer punto vemos que se mueve conforme al espíritu, al estilo de vida impuesta por el diablo, que ahora actúa continuamente, reiteradamente. Los llama hijos de desobediencia. Es un hebraísmo para indicar una inclinación constante a la desobediencia. Hermanos, podemos ver que Pablo afirma que todos nosotros nos comportábamos antes de nuestra conversión en otro tiempo como hijos de desobediencia. Veamos 3 formas en las que se desenvolvía este comportamiento. Primero, estábamos enteramente en manos de los deseos concupiscentes, desordenados, pecaminosos de nuestra carne, de nuestra naturaleza vieja, corrompida. Leal dice, la carne es una potencia interna y nuestra, nosotros mismos, en cuanto a contrarios al querer de Dios y a los impulsos que da el Espíritu de Dios. Esto equivalía a poner en práctica las tendencias de la carne y de los pensamientos, es decir, todos los deseos que emanan de un corazón que está entenebrecido, sino también completamente envanecido, como lo dice Romanos 1:21. Hulkles afirma que los defectos de la maldad y del egoísmo del hombre no están limitados a las emociones, sino también a sus pensamientos. Otro aspecto importante a resaltar era que lo que dice las Escrituras, que éramos hijos de ira. Esto es, que pesaba sobre nosotros la ira de Dios. Por favor, vayamos a las Escrituras, a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, rebelados contra toda la piedad y la justicia de Dios, lo mismo que los demás. Esto es todo lo que ahora queda fuera del influjo salvador de Cristo. Pablo dice que eso lo éramos por naturaleza, por la herencia que nos dejó el pecado de Adán, sino por lo que éramos de nosotros mismos, antes que viniese sobre nosotros el soplo vivificante y regenerador del Espíritu Santo de Dios. Podemos ver en Efesios 2, del 4 al 10, lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Contemplamos en este punto de estudio el extraordinario y maravilloso cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia del Dios Salvador se pone en ejercicio a su favor. Después del poco esperanzador cuadro que veíamos en los versículos 1 al 3 de Efesios, nos indica que aquí que vemos la acción de Dios en su soberana, libre y amorosa iniciativa de tomar a su cargo la salvación del pecador. Los versículos 4 al 6 indican que Dios, por su parte, que es rico en misericordia a causa de su mucho amor con que nos amó, y a pesar de nosotros de estar muertos en nuestras caídas, en nuestros delitos, pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia estáis hechos salvos, y con Él juntamente nos resucitó, y con Él juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuán bueno es el Señor, su misericordia nos ha alcanzado. Los versículos 5 en adelante podemos ver que el pecado es embargado por el pensamiento de la riqueza de la gracia de Dios. Riqueza sin medida, como se mostrará en el gran despliegue que Dios hará en los siglos venideros, es decir, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste.
Los versículos 8 al 10 fueron una de las porciones de la Biblia más importantes, podríamos decir, porque hablan de la gracia de Dios, mencionando porque por la gracia estáis habiendo sido salvos mediante la fe, y esto no procede de vosotros, de Dios es el regalo, no en virtud de obras a fin de que nadie se jacte, porque de Él somos hechura, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales de antemano preparó Dios a fin de que en ellas anduviéramos. Podemos ver con claridad, queridos hermanos, que todo el proceso de nuestra salvación es obra exclusiva de la gracia de Dios. Es el favor inmerecido y gratuito que Él nos ofrece. Esta gracia se recibe por medio de la fe, no como un mérito humano, sino como el medio por el cual nos apropiamos de ese regalo divino. El comentarista Matthew Henry lo ilustra de una manera sencilla pero profunda. La gracia es como ese alimento que nos sustenta, que nos mantiene, que nos fortalece. Y la fe es como la cuchara o el tenedor con que tomamos esos alimentos. No es el utensilio lo que nos sustenta, lo que nos afirma, sino la comida. Sin embargo, necesitamos de ese instrumento para poder recibirla. Sabemos bien, queridos hermanos, que el hombre es incapaz por naturaleza de hacer nada en orden a su salvación, pero Dios en su misericordia ofrece a todo hombre la gracia suficiente para que su mente y su corazón sean iluminados por la verdad. Cada quien es responsable de aceptar o rehusar la gracia salvífica de Dios. Si Dios no ofrece ninguna gracia suficiente al hombre caído, la exhortación al arrepentimiento y a la fe serían un puro sarcasmo. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo atraiga, como lo dice Juan 6:44. En cuanto al tema de las obras mencionadas en este pasaje de las Escrituras, entendemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero sí está orientada a hacer buenas obras por el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros como creyentes. El pecador está muerto en sentido psicológico, espiritual. Sus facultades mentales, afectivas, volitivas están muertas. Vive físicamente, pero está desorientado, inclinado al mal, al poder tirano del enemigo. El versículo 10 nos habla del término hechura y creados. Se debe entender en un plano sobrenatural, no físico, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos creados en Cristo Jesús para colaborar en la realización del propósito que Dios ha dispuesto de antemano para nosotros. Continúa con el tema del propósito y de los planes de Dios, que comenzó en el capítulo 1 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Cuán bueno es nuestro Dios eterno, que Efesios 2 del 1 al 10 no termina con la oscura realidad de nuestra condición pasada, donde estábamos muertos en delitos y pecados, sino que nos conduce a una gloriosa esperanza del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El corazón de este mensaje es claro y poderoso. Hemos sido, amados hermanos, salvados por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por nuestros conocimientos, no por nuestras obras, sino por el amor inmerecido de Dios, expresados en la persona de Jesucristo. Aunque jamás podríamos salvarnos por nosotros mismos, Dios en su gran amor y abundante misericordia ha intervenido para darnos vida y vida en abundancia. Esta verdad debe convertirse en el fundamento sobre el cual construimos nuestra existencia. Debemos vernos como lo que realmente somos en Cristo, una nueva creación, una obra maestra del Dios eterno, creados para vivir de manera diferente y para cumplir el propósito con el cual el Señor nos ha preparado de antemano para nosotros. Al meditar en esta preciosa palabra que el Dios eterno nos ha revelado, nos preguntamos qué debemos hacer ahora. Pienso que debemos detenernos y abrazar con profundidad la historia de la gracia. Solo cuando entendamos quiénes somos en Cristo Jesús, podremos caminar en las buenas obras que Él ya ha preparado para nosotros. La gracia no solamente nos rescata, también nos transforma, cambia nuestro pasado, redefine nuestro presente y da propósito a nuestro futuro. Oye, amado hermano, hermana, deja que esa gracia te transforme. Cree en esta verdad, vívela y permite que sea el motor de tu identidad. Ama a Cristo y vive para Él.